Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Esta es una velada muy importante para nosotros. Yo hablo en nombre de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por el Día del Patrimonio Audiovisual, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Es que hemos coorganizado este ciclo con el Centro Cultural de la Universidad Católica y decidimos hacer una curaduría especial dedicada a los años 80, el cine de los años 80 en el Perú, y elegimos 7 películas. Y una de ellas es la película que vamos a ver ahora, Chabuca Granda Confidencias, de la directora Marta Luna, y que también cuenta con el guión de Fernando Vivas Sabroso. Los dos están acompañándonos esta noche. Un aplauso, por favor, para ellos. ¿Cómo se conocieron? ¿No? Y yo entiendo que para hacer un guión junto con otra persona, con otro guionista, tiene que haber una complicidad especial, ¿no? Creo que sería bonito, Marta, que nos cuentes cómo nació tu amistad con Fernando y cómo así... Quiero saber si se pelearon en algún momento cuando hacían el guión. No. Adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos. Gracias por asistir, gracias por venir. Gracias por acompañarnos a ver esta película restaurada después de 39 años de haberla hecho. Bueno, con Fernando nos conocimos haciendo unos trámites para ir a Cuba a la Escuela Internacional de Cine que habíamos ganado. En mi caso, yo una beca de dirección de actores y, si mal no recuerdo, Fernando entraba a estudiar cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono? Sí, en ese tiempo nos presentó Eduardo Adriancén. Y bueno, estuvimos juntos todo el vuelo, que fueron 5 horas, y después ya integramos la comisión peruana, digamos, la representatividad peruana de los alumnos que habían ganado las becas, que nos íbamos a esta escuela de cine, ¿no? Que digamos, quien la dirigía era Julio García Espinosa, y Lola Calviño, pero, digamos, el presidente era Gabriel García Márquez, el presidente de la fundación. Nada, desde ahí tuvimos una larga amistad hasta ahora. No hemos tenido peleas, algunas discrepancias por distintos temas, pero nunca una pelea. ¿Y cuál fue el método que tuvieron para hacer el guión? ¿Cómo así decidieron hacerlo juntos, no? Claro, la primera parte les comento yo después que Fernando complemente. Fernando estuvo conmigo desde el inicio, desde el ir a escuchar de parte de los hijos de Chabuca Granda si aceptaban o no la propuesta que yo había ido a hacerles, ¿no? De hacer un documental de su madre. Imagínate, yo era una chica que no tenía solo un trabajo cinematográfico que me respaldaba, pero ir a tocarles la puerta de una de las artistas más grandes que tiene el Perú, ¿no? Y bueno, Teresa me recibió con mucho cariño, escuchó y me dijo, esto lo tengo que conversar con mis hermanos, te vamos a avisar para que vengas a una reunión. Y entonces ahí le dije, Fernando, acompáñame porque sola no quiero recibir la respuesta. Y desde ahí estuvimos juntos en el proyecto y en la investigación. Ahora que Fernando cuente cómo trabajó la investigación. Sí, Sebastián preguntaba por un método y en realidad yo creo, Marta, viéndolo ahora, yo hace mucho tiempo que no la veía, el guión es lo que quedó. Más que la pauta para trabajar, porque en un documental ciertamente uno está abierto a la realidad de lo que quiere filmar más que a muy preconcebido. A ver, sí, mejor. Decía que en el guión uno está
más abierto a la realidad que va a encontrar, que no se puede encasillar. ¿Cómo ponerle una pauta de lo que va a decir Augusto Polo Campos, ¿no? O a Mario Cabañaro, es imposible. Entonces es lo que quedó, pero sí hubo una investigación previa. Yo recuerdo que todas las entrevistas primero hemos ido juntos a hablar, por ejemplo, lo de Oscar Avilés, con Susana Vaca, con todos ellos hemos hablado antes y hemos luego decidido, ¿no?, cuáles eran los temas, y ya en el rodaje, que era básicamente responsabilidad de Marta, y salió lo que salió. Lo de Mercedes Sosa fue siempre, lo recordamos cuando conversamos de Chabuca. Y Marta me encargó que yo consiguiera esa entrevista, y pasó por acá Mercedes Sosa, fui al hotel, la llamé y ella contestó, y Chabuca, y se puso a cantar Cardo Ceniza. Dijo, llama a mi hijo que está en la habitación tal y dile que mañana lo hacemos. Entonces le dije a Marta y tuvimos horas para armar toda la el entrevista a equipo Mercedes técnico. Sosa, y por supuesto con esa idea fija de que cante Cardo Ceniza, que además redondeaba muchas cosas de la historia, porque Cardo Ceniza era un tema dedicado a Violeta Parra, que era pues la compositora reverencial y referencial para Mercedes Sosa. Entonces Mercedes Sosa decía, es un tema que yo no puedo cantar en un escenario porque me trae recuerdos muy duros, pero en fin. Y además nos permitía hablar del lado político de Chabuca, porque algo de controversia siempre tiene que haber un documental. Si fuera solo una reverencia a Chabuca Granda, en fin, eso vale por sí, porque es un personaje indisputable, pero sí se pueden discutir algunas cosas de ella, y eso me parece lo más interesante del documental. Están allí, y por eso siempre agradezco a este señor Carlos Fuller Granda, el difunto Carlos y Eduardo, muy distintos, ¿no? Sí. Carlos nos da un contrapunto, porque mientras su mamá era por lo menos reformista, me consta, porque en la investigación leímos todos los cuadernos de ella que estaban guardados debajo de la cama de su hija Teresa, que nos abrió las puertas. Creo que es básico el papel de Teresa. Y allí hemos leído, ¿no?, los guiones que hizo de La Flor de la Canela, que eran reformistas izquierdistas prácticamente. Hay rastros de su simpatía, que fue temporal por el gobierno de Velasco, mientras su hijo Carlos dice, no, mi mamá no fue política, se encariñó con la figura de Javier Heró, y luego dice, mi mamá era muy desprendida y daba lo que no tenía, porque claro, ¿no?, su casa estaba llena de gente que para Carlos Fuller serían pues unos comunistas tremendos, ¿no? Y su mamá sería, para los estándares ahora, pues una caviar absoluta, ¿no? Y eso no lo podía admitir este señor. Entonces eso le da un contrapunto, y vuelve controversial un aspecto de Chabuca Granda, y también esa discusión que lo trae Elena Bustamante, que era la dueña de la mítica Peña El Embrujo. El embrujo que dice, Chabuca no se consideraba criolla, y discute ese criollo, ¿no? Entonces hay elementos controversiales. Y hay algo que sí yo quería señalar, porque responde de alguna forma la pregunta se basa en el método. La película en realidad, permíteme, Marta, que lo cuente. O sea, Marta, tu idea fue hacer un mediometraje, ¿no? Y quedaron 40 y tantos minutos, pero se alargó para que calzara en la posibilidad de que se estrene como largometraje gracias a la ley de exhibición obligatoria. Entonces, hay un alargue, que eso sí es, tú te has dado cuenta, sobre todo en la parte final, pero gracias a ese alargue hay más material para la nostalgia y para un documento de la Lima de los años 80. Has dado, Fernando, con un punto clave, ¿no?, que es el gran mérito de un retrato documental, fílmico, no idealizar a una persona a un artista, un ícono, que a veces cuando uno hace la película la hace porque admira mucho,
¿no? Al artista. Entonces es difícil hacer un retrato complejo de muchos lados, que refleje contradicciones, y está muy bien logrado en la película, incluyendo, por supuesto, la fascinación por ella y la admiración por su talento y por ella misma. Hay otro aspecto que creo que empata bien con esa complejidad de la película, que es el retrato de Lima, ¿no? Y ahora que la he visto ya por tercera, cuarta vez, se ve cómo ese retrato incluye el deterioro profundo de la ciudad, ¿no? Incluso el final del documental es radical en ese sentido, ¿no? Porque ya muestra la parte más marginal, más deteriorada, incluyendo, por supuesto, la población humana, ¿no? Que sobrevive, ¿no? En esas riberas del río, en ese deterioro, ¿no? Yo quería preguntarte, Marta, si eso fue algo que fue saliendo conforme hacían el documental. También hay otro aspecto que me encanta de cómo termina el documental, que tiene que ver con que conforme vamos viendo el deterioro de esa Lima, que ya no es a la que le cantó Chabuca, del Puente y la Alameda, ¿no? Ahí hay una cosa trágica también, es el olvido que se presiente de Chabuca en una Lima que comienza a bailar rock, salsa, otra música que no es la de ella, ¿no? O sea, eso también me gustó, ¿no? Esa especie de melancolía que tiene que ver no solo con el deterioro de la ciudad, que ya no es el de Chabuca, sino que también la misma gente está escuchando otra música que no es la de ella, ¿no? No sé si esa fue una idea de partida o fue una idea que encontraron conforme y fueron haciendo el documental. Yo creo que fuimos encontrando muchas cosas. Como dice Fernando, en un documental tú no puedes ser rígido, tienes que ser muy abierto y probablemente hasta cosas que te propones de repente lo que encuentras es infinitamente más rico que lo que has pensado, ¿no? Este documental, después de 39 años, como mencioné la vez pasada, encuentro que ya es un documento histórico, porque la mayoría de las personas que han dado testimonio ya no están entre nosotros, ¿no? Y porque esa Lima ya no está, ¿no? Inclusive ese barranco, el barranco de Chabuca, porque Chabuca vivió cuando era niña en la bajada de los Baños, ya también ha cambiado bastante. Sí estaba dentro de nosotros, creo, retratar un poco la sensibilidad social que tenía Chabuca, porque eso era indiscutible, ¿no? El hecho de celebrar su cumpleaños, tanto como con los Miro Quesada o gente de Alcurnia, de la Alcurnia de Lima, como irse al Rímac a celebrarlo con la Flor de la Canela, con la señora Victoria Angulo, ¿no? Entonces ella podía estar y manejarse muy bien en las dos esferas, en los dos estratos. Pero sí tenía una inquietud, un interés. Lo de Javier Heró es evidente, el ciclo de canciones a Javier Heró, el ciclo de canciones a Violeta Parra, que obviamente pues a uno de sus hijos no lo hizo muy feliz, ¿no? Y quería dejar categóricamente, como él dice, constancia de que su madre no era una mujer política. Y yo como realizadora tenía que recibir ese testimonio y con respeto ponerlo en la película, porque esa era la visión de él, ¿no? Diferente a la mía y diferente a la de ustedes cuando han visto el documental. No sé si quieres decir algo, Fernando, sobre estos aspectos. Sí, bueno, para mí esa Chabuca
más allá del criollismo y esa Chabuca Nueva Canción que, bueno, Mercedes Sosa y Pablo Milanés la ponen, ¿no? En un sitio Pablo Milanés incluso dice, ¿no?, que hay tres grandes compositores latinoamericanos, Adolfo Yupanqui, Violeta Parra y Chabuca. No sé si lo dijo para la película o realmente lo pensaba, probablemente sí. La jala para la revolución, ¿no? Jala agua para el molino, pero está bien. Lo hace desde su punto de vista de cubano que nunca se apartó ¿no?, de sus ideales. Para mí fue un descubrimiento. Yo sabía de Chabuca Granda un poquito más que mi generación. Cuando Marta me propuso, me zambullí en el archivo de Teresa Fuller y descubrí, y no dejo de seguirla descubriendo en cada canción que recuerdo. Hemos visto acá una selección estupenda, ¿no? Y sí, y destacar uno con Marta el valor de que muchos de estos personajes ya no existen, y la mayoría, qué trágico fue el último equipo de Chabuca. Todos se murieron antes de tiempo, ¿no? La propia Chabuca, Álvaro Lagos, el guitarrista, que le dio un mal irreversible, y ese jovencito guitarrista, y dejó de tocar muy, muy pronto, y ya falleció. Ya falleció, sí. O sea, ni siquiera pudo desarrollar su carrera. Pititi, Castro Soto es el... No, ya falleció. No, claro, falleció, pero ¿era ya muy mayor o...? Ya. Creo que fue el que Le dio vivió más diabetes. tiempo, pero todos murieron antes de tiempo, entonces es trágico. Antes de pasar a las preguntas del público, se dice en un momento, en el último tercio del documental, que, bueno, Chabuca tenía muchos proyectos que dejó inconclusos, y me interesó especialmente un proyecto cinematográfico que se menciona. Tenía un proyecto en cine, se dice cine, televisión, teatro. No sé, bueno, eso queda un poco, queda como para que les pregunte a ustedes en este momento, ¿qué proyecto cinematográfico tenía Chabuca? Lo que significa que le interesaba el cine, ¿no? Y bueno, lo bonito es que terminó siendo finalmente Chabuca también un personaje cinematográfico como el documental, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué proyecto era ese? Sí, tenía varios proyectos. Era una mujer que creativa totalmente y permanentemente estaba creando. Entonces, ella tenía proyectos en televisión, en teatro y en cine. En cine tenía un proyecto que se llamaba The Cinnamon Flower, la flor de la canela, escrito en inglés, The Cinnamon Flower. Después tenía María Sueños. ¿Eran como ficciones, en cine, como películas de ficción, musicales? Sí, pero básicamente argumentos que ella había empezado a desarrollar, porque ella se fue muy pronto, pues, ¿no? Empezó a desarrollar y todo se quedó a mitad de camino. Perdón, me olvido. No te preocupes. Se quedó a mitad de camino, sí. Y recuerdo que yo leí algunos de los proyectos y había también obras de teatro, y todas, digamos que era mucho mejor compositora que guionista. Autora, o guionista, pero todos tenían un tinte muy, muy, muy reformista. Ah, sí. O sea, había una inquietud de justicia social, ¿no? Total. Muy interesante. Ese tema del niño ausente que está ahí. Muy bien. Bueno, creo que es importante pasar a las preguntas del público. No sé si hay algún comentario, inquietud que quieran, una pregunta que quieran hacerle a la directora, guionista, para cerrar este conversatorio. ¿No? Sí, María, siempre. Quería saber algo sobre el vínculo que había con Daniel Camino. Yo sí me acuerdo. Si tú te acuerdas, contesta tú. Yo Sí, Daniel Camino ahí él mismo cuenta que fue productor de la única obra de teatro que hicieron juntos, que fue un espectáculo que se llamó Limeñísima, en el año 60 y tantos. No lo vimos, obviamente, pero fue una revista musical. Y lo pusimos, recuerdo, en el guión, esa parte sí tiene una relación precisa. Daniel Camino aparece
junto a Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa dice: yo siempre escucho un disco que me mandó Daniel Camino donde está el tema Cardo Ceniza. Daniel Camino es alguien que siempre conocía, era un peruano a la casa de contactos con estrellas, no solo de la canción, sino de cine también. Internacionales. Totalmente. Para terminar, yo tengo una pregunta para ti, Marta. Sé que tienes un proyecto nuevo cinematográfico, y disculpa que haga la pregunta a veces. Bueno, no sé si era un secreto, pero no sé si nos puedes contar un poco de eso, porque bueno, Marta sigue en activo. Marta Confidencias. Marta Confidencias. No. Bueno, yo empecé a hacer cine, después paré de hacer cine por 39 largos años, hasta que volví para recuperar las 2 obras que hice en el año 86 y 88. Y mi productor, Brian Jacobs, me dijo: vamos a tomar este proyecto, que era mi tercer proyecto que yo tenía. Después de Chabuca Granda venía este proyecto, que bueno, por razones ya al margen, no siguió. Mi empresa quebró y no pude hacerlo. Tu empresa quebró por precisamente el problema que hubo con los exhibidores para poder exhibir para Chabuca, poder ¿no? proyectar la película de Chabuca. Entonces, hemos presentado al Ministerio de Cultura este proyecto que se llama Dominga y que ha sido favorecido, y estamos en la preproducción. Es una historia real, es una ficción, es la historia de una monja arequipeña. Si bien es cierto que el Ministerio nos apoya y nos ayuda con un incentivo económico, lo cierto es que para hacer una película y de época cuesta muchísimo. Entonces estamos buscando otros fondos para ver si el próximo año empezamos a grabarla, y el siguiente año ya esperemos tenerla para exhibición. Magnífico. Fernando aparecerá como un personaje, ¿no? Como un cura. Uno de los sacerdotes. Uno de los sacerdotes, perfecto. Ya te puse en la película. Listo, muchísimas gracias por su asistencia. Un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Perdón, Sí. Pero yo quería aprovechar que estamos acá y con ustedes, de decirles que esta película que han podido ver ha sido gracias, que por cierto ha tenido un problema de proyección, pero originalmente está muy bien, ¿no? Acá había un tema de proyección. Pero esta película se ha logrado gracias pues a los incentivos económicos del Ministerio de Cultura. Pero nos falta que, aparte del gran apoyo que recibimos de la Universidad Católica gracias a la Filmoteca y al Centro Cultural, que nos dan un espacio para proyectar las películas, que nos ayudan a la recuperación de las películas, con María también, necesitamos que exista la Cinemateca Nacional, porque la Cinemateca Nacional es el espacio donde se debe de guardar, donde el Estado debe de guardar y proteger la memoria fílmica de nuestro país, ¿no? Porque se están perdiendo. Los cineastas estamos de paso, nos vamos, pero todos tienen derecho a entrar a una cinemateca, a investigar. Quieren investigar a Armando Robles Godoy, quieren saber qué hizo, ahí están las películas, ¿no? De Marián Eyre, de tantos cineastas nacionales, ¿no? Entonces yo quería solamente cerrar dejando esta reflexión de la importancia que es que tengamos una Cinemateca Nacional. Somos el único país en Latinoamérica que no tenemos Cinemateca Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y tienes toda la razón, por supuesto que sí.
Muchas gracias a todos y les comento que todavía tenemos un par de días más de nuestro ciclo de Cine Peruano de los 80s, así que los invito a seguir viendo las películas que hemos seleccionado. Gracias. Muchas gracias, Marta.